para empezar a arrancar con lo que vamos a empezar a hacer, ¿va? Entonces, la evaluación está dividida, son dos exámenes, teóricos y prácticos. Son el 40% de la calificación. Los exámenes pues son dos, uno a la mitad del semestre y otro casi al final del semestre. ¿Cómo es la dinámica de los exámenes? La parte teórica pues son preguntas con opción múltiple, que es un forms, donde ustedes lo contestan, y el práctico es un pequeño proyecto que ustedes tienen que implementar con lo que hemos visto hasta ese momento, que serían como utilizar estructuras de datos que vayamos viendo hasta ese punto, ¿no? El caso de el segundo examen es lo mismo, un forms y un mini proyecto. Los exámenes suelo como meterlos cuando hay como no un puente, por así decirlo, donde el lunes no hay clases y para aprovechar ese fin de semana para que ustedes hagan el examen en línea y tengan toda esa semana para implementar el mini proyecto. Para el siguiente sábado, por ejemplo, si el primer examen que lo hagamos para el puente del 21 de marzo, lo hacen ese fin de semana y el siguiente sábado se lo reviso aquí presencialmente una parte, o sea, el mini proyecto es como una parte del 80% y el 20% se realiza aquí presencialmente. Entonces, ustedes traen el avance y yo aquí les digo, falta programar esto, falta agregarle esto y aquí terminan de terminar ese proyecto. Es un poco así la dinámica de cómo son los exámenes. ¿Okay? Entonces, el teórico, pues hasta en 5 minutos lo pueden resolver, dependiendo ahí cuántas preguntas sean, y el práctico es el que se lleva más tiempo, ¿no? Las actividades, cada tema que veamos cada semana lleva como una actividad que es como replicar un poco lo que hacemos aquí en clase con el tema que vimos, ¿no? Entonces, las actividades se entregan por medio de un reporte que lleva la portada, como sea, pero que lleva el título de la actividad, su nombre, y ya lo demás es mostrar con capturas de pantalla pues lo que se dejó hacer en esa actividad, que fue como experimentar lo que hicimos en esa parte, ¿no? Al final siempre va el código de lo que hicieron de esa actividad, que es como se debe entregarle el reporte. Ustedes lo diseñan como ustedes quieran, le ponen la portada que ustedes quieran, pero no se les olvide que lleva el título de la actividad y su nombre eh, que en la portada, ¿no? El proyecto pues es al final del semestre, yo les aviso qué es lo que se tendrá que hacer. Básicamente lo que he estado manejando en los últimos semestres es que con las estructuras de datos que vemos, creamos como un administrador de, pues cómo llamarlo, como de objetos de un videojuego que se llama Leisure Empires, un poco donde hay barcos, hay civilizaciones, entonces la idea es utilizar estructuras de datos para administrar ese tipo de objetos. Entonces comienzan creando civilizaciones y las civilizaciones dentro tienen una lista de aldeanos, lista de guerreros. Entonces las estructuras que veamos de pilas y colas van a influir en cómo se comportan esos objetos en ese proyecto, ¿no? Pero ya les doy más detalles ya casi cuando terminemos el semestre para que comiencen a crear ese proyecto. Entonces el proyecto son varias actividades acumulativas para entregar ese conjunto o ese proyecto final donde ustedes administren civilizaciones, aldeanos, barcos, etc. ¿Okay? ¿Cuál es el contenido principal o la idea principal de la materia? Pues es conocer las estructuras de datos clásicas, que son las listas, que muchos ya ustedes la conocen, que son como estos arreglos que creamos donde guardamos datos. Son listas de objetos o listas de valores, de variables. Por ahí como estructuras de datos básicas o clásicas que son como la lista, la cola, que nos ayudan a resolver problemas en algoritmos y tienen su propia dinámica para organizar esos datos, ¿no? Entonces vamos a ver una parte que es como la parte más sencilla de crear todo estático, es decir, todo de tamaño fijo. De hecho, en la actividad que vamos a hacer hoy de repaso, vamos a crear un arreglo de tamaño fijo para meter datos y mostrar esos datos que están en ese arreglo, ¿no? Pero vamos a ver como esa primera parte de cómo manipular un arreglo y ese arreglo utilizarlo como una lista. Luego viene la segunda parte del semestre, que es como la parte más compleja porque ya empezamos a ver punteros, a manipular la memoria de manera dinámica, es decir, en vez de tener un arreglo estático de tamaño fijo, en tiempo de ejecución hacemos que ese arreglo crezca o se coja dependiendo de las necesidades que tengamos. Y vienen otras listas como más avanzadas, que son las listas ligadas, luego vienen los árboles y al final pues vienen los grafos, que son las estructuras de datos
más avanzadas y más complejas para manipular o implementar este, de manera como desde abajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la primera parte del semestre es cómo ver estas estructuras estáticas y la segunda parte es cómo hacer las dinámicas para que en tiempo de ejecución crezcan esas estructuras dinámicas, ¿okay? Pidiéndole al sistema que nos reserve n cantidad de bytes de memoria para almacenar los datos o liberar memoria, todo ese tipo de cuestiones de administrar la memoria que nos permita hacer C más C o C más más, ¿no? ¿Dudas o preguntas con esta parte? Voy a publicar ahí como primera actividad el repaso que vamos a hacer para que le den una leída y ahorita les explico más a detalle y pues vamos a empezar a programar como para empezar a repasar clases, clases administradoras, cómo agregar o cómo crear arreglos, todo ese tipo de cosas. Entonces los publico, le dan una leída de lo que vamos a hacer ahorita y ahorita nos ponemos a programar. ¿Va? Entonces, otra cosa que olvidé mencionarles, las clases las suelo grabar, que es lo que ocurre aquí en la pantalla. Entonces, la clase ya está grabando y ya cuando termina, pues la termino publicando en YouTube y ahí la enlazo al Classroom para que le den una checada si tienen dudas ahí, ¿no? Listo, ya está publicado, si la quieren leer desde su computadora, si no, a ver si se alcanza a distinguir desde aquí. Sí.
Entonces, vamos a implementar dos clases. La clase base, que va a ser la de computadora, que tiene tres miembros, tres atributos, tres propiedades, que es el sistema operativo, la cantidad de memoria RAM y la cantidad de disco. ¿Sí? Y vamos a tener otra clase que va a administrar computadoras en un arreglo de tamaño fijo. Es decir, vamos a tener el laboratorio, el cual va a tener un arreglo de computadoras, le vamos a poner un arreglo de tamaño fijo. Tamaño fijo. El laboratorio únicamente va a poder almacenar 5 computadoras. La idea es que en ese arreglo, que lo vamos a empezar a tratar como lista, vamos a ir agregando al final cada computadora. Entonces aquí va a estar la computadora 0, la computadora 1, la computadora 2. Y vamos a necesitar un contador que va a comenzar a usar. El contador me dice cuántas computadoras hay y cuál es la posición disponible en la que puedo agregar. Pues la primera vez que agregue una computadora, se va a agregar en la posición 0. Una vez agregado, pues implementamos el contador. El 1 nos dice que hay una computadora y la siguiente posición disponible es la posición. Entonces, obviamente, este va a llegar en un punto en el que se va a llenar cuando el contador llegue así, porque ya no tenemos más capacidad para agregar computadoras. Entonces, la lista va a llegar en un punto en el que va a estar llena y ya se nos hace imposible agregar más computadoras a menos que eliminemos, que eso todavía no lo vamos a implementar. Entonces, los únicos métodos que va a tener laboratorio va a ser el de agregar al final, utilizando como nuestro algoritmo, ir agregando la posición siguiente, y el de mostrar, es decir, que nos muestre cuáles son las computadoras que hay en esa lista. ¿Okay? Y vamos a hacer un menú con tres opciones. La primera opción va a ser para agregar, es decir, vamos a capturar los datos para una computadora, creamos el objeto, que lo enviamos a el método agregar final para que copie ese objeto en la posición que corresponde. La opción 2 va a ser mostrar, es decir, pues va a iterar para sacar cada uno de estos objetos, mostrarlos en la pantalla, va a iterar hasta la cantidad de elementos. No es imprimir todo la red, es imprimir hasta donde esté el último objeto de computadora. Es decir, si tengo otros objetos, pues únicamente va a iterar hasta este punto para sacar esos tres objetos. Si no hay ninguno, pues imprimimos la lista está vacía, no hay ¿no? Y la última opción, la 0, va a ser para salir, que es salir del ciclo infinito que nos muestra. ¿Okay? ¿Alguna duda con lo que vamos a hacer? Háganse el control o su entorno de desarrollo de preferencia para implementar. Hoy esté calentando motores con este pequeño proyecto, ¿no? Este pequeño proyecto lo vamos a empezar pues, hoy para que lo respalden, porque con esto nos vamos a basar para utilizar esta regla como lista para implementar la próxima semana, agregar el inicio, agregar en la misma posición, eliminar el final, ordenarlo. Entonces, para que lo respalden en su memoria, en la nube, o lo guarden ahí en una computadora para que la semana lo volvamos a ver. ¿Okay? Entonces, CodeBlocks o cualquier entorno que ustedes usen, ¿no? Y hay que crear un proyecto en C++, obviamente. Aplicación de consola, lenguaje C++. El nombre del proyecto le voy a llamar laboratorio. Y lo voy a guardar en otra carpeta. Ya está. Hola mundo, igual lo corren para que no haya ningún problema de que no esté corriendo, no esté el compilador instalado. ¿Okay?
¿Listos? Vamos creando la primera clase, que es como nuestra clase base de computadora, con estos atributos y creando sus métodos de acceso, que son los getter y setter. Si recuerdan, los métodos de acceso nos sirven para acceder a esos atributos que son privados o protegidos. ¿Okay? Entonces, en CodeBlocks, no sé si ya lo han hecho, viene aquí en File una opción para agregar una clase. ¿Okay? Es como un generador. ¿Qué nombre va a tener la clase? Poner computadora. Le voy a quitar estas opciones de que tenga destructor. Y voy a agregar los 3 miembros. En esta parte podemos agregar los miembros y nos genera los getter y los setter de manera automática. ¿Okay? Entonces aquí por default viene un contador como ejemplo. Lo voy a eliminar, esa línea que está ahí. Y voy a comenzar con el primer miembro que le puse, que es el del sistema operativo, que va a ser de tipo string. SO, le voy a poner de nombre. En minúsculas la variable. Y le voy a poner aquí. Eso va a crear la propiedad. Y por default, ahorita que le den create, me va a crear el código. Pero voy a agregar estos dos variables, otros dos atributos, propiedades. El siguiente es RAM, memoria RAM. La voy a dejar como entero. Entonces escribo y le doy en add. Y ya se van agregando los miembros en la tablita esa que está ahí. RAM y después disco, como entero también. Nada más con 3 para no tener tantos atributos. Le voy a dar en create. Me va a preguntar si quiero agregar esa clase al proyecto. Le digo que sí. Me pregunta si en los dos en debug y en release, ok. Y ya me debió de haber creado el header con los getter y setters, ok. Los miembros y sus métodos de acceso, ok. Si no hay que hacerlo manualmente. ¿Cómo agrego manualmente? Por ejemplo, en private, si quisiera agregar el procesador, voy a definir su atributo, su miembro, dentro de la parte privada, y en la parte pública voy a crear el set, siguiendo la misma estructura, set procesador, que recibe una string, lo guarda en val, y a procesador le asigna el valor real. Un get, el get va a retornar, entonces get procesador, no recibe nada, pero la implementación lo que hace es retornar el valor de procesador. Es decir, agrego los miembros manualmente. ¿Okay? Dudas, preguntas.
Me voy al main para probar que puedo crear un objeto de la clase computadora. Entonces me cambio al main y voy a importar computadora.h, que es donde está definida nuestra clase computadora. Y está entre comillas porque es un .h que hicimos nosotros, que no viene como parte dentro del lenguaje. Por eso string viene con mayor y menor que. Ambos es lo mismo, para eso nos indica que cuando está entre comillas es una implementación externa, por así decirlo, que nosotros hicimos, ¿no? Entonces voy a quitar este cout para definir un objeto de la clase computadora. Y aquí voy a probar asignándole a la computadora utilizando los set. Entonces set sistema operativo, le tengo que enviar un string. Entonces esta computadora tiene Windows 11. Le voy a poner qué procesador es. Le voy a poner que es i7 de 12ª generación. Le voy a poner la RAM. Que serían, voy a poner 8000 megas, que serían 8 gigas. Le voy a poner de disco 512. De hecho, set RAM es un entero, no lleva las comillas. Igual el disco es un entero. Entonces define objeto, asignamos valores, ahorita mostramos la información de esa computadora utilizando los out para utilizar los get. Entonces out, sistema operativo, lo vamos a obtener del get so. Hacemos un salto de. Entonces por cada atributo, cada miembro hacemos un mensaje. Get procesador, salto de línea, memoria RAM, disco, algo así. Voy a compilar para probar que no hay algún error. Aquí en computadora, porque falta incluir el IOStream. Y el SPD. Para poder usar el string. Compilo otra vez. Aquí es get.
get disco, faltó entre paréntesis. Entonces, si lo corro únicamente debería de mostrarme la información de la computadora. ¿Okay? Si quieren que le cambie una parte del código, me dicen y ya no muevo. Y ya tenemos entonces la clase computadora. Vamos a hacer la clase laboratorio. Vamos a agregar un punto H nada más. En el punto H vamos a definir e implementar la clase laboratorio. Entonces, así como creamos o como creé el agregar clase, acá en File viene una opción que se llama File. File New y ahí viene la opción File. Ya me dice qué tipo de archivo voy a agregar. Vamos a crear uno que dice C, diagonal C++, un header, un punto H. ¿Okay? Seleccionamos ese punto H. Vamos a Go. Y nos va a preguntar el nombre de ese... ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues aquí en este proyecto. Y le voy a poner el nombre de laboratorio. Y lo agrego en debug, en el debug y en el release. ¿Okay? Al finalizar, nos va a abrir el editor con esas como macros que sirven para que cuando mandemos llamar laboratorio varias veces en nuestro proyecto solamente se compile una vez. ¿Okay? Por favor las agrega el CodeBlocks. Entonces dentro, laboratorio va a tener una lista de objetos de computadora o un arreglo de computadora, por lo que vamos a tener que incluir computadora.h y definimos la clase. Class, laboratorio, abrimos llaves,
para implementar la clase laboratorio y vean que al final nos pone el punto y coma. ¿Okay? Laboratorio va a tener dos miembros o dos propiedades. El arreglo y el contador pues, va a servir para ir asignando en qué posición. Es como el índice para guardar ahí la computadora. Entonces, esos miembros van a ser privados. Entonces, private de la clase computadora, vamos a crear la lista o el objeto computadoras de tamaño 5. Es decir, un arreglo estático para almacenar 5 computadoras. Y vamos a necesitar también el contador. Y vamos a crearle un constructor. El constructor lo que va a hacer es inicializar nuestro contador en la variable 0. Por default ahí puede tomar cualquier valor basura. Entonces el constructor pues debe ser público. Entonces en la sección pública, laboratorio, aquí mismo implementamos el constructor. Lo único que va a hacer es inicializar el contador. Recuerda el constructor o el objetivo del constructor es cuando creemos una instancia, un objeto de la clase laboratorio, es como la primera función que se va a mandar a llamar. ¿Qué se va a mandar a llamar? Pues esto que hasta aquí, es inicializar el contador así. Hasta ahí, si nosotros creamos un objeto de laboratorio, tendremos esos 5 posiciones para acceder y guardar las computadoras. Pero como son privados, no podemos acceder por punto. Tendremos que crear un método de acceso para agregar computadoras. ¿Y cuál va a ser ese método de acceso? Va a ser este método, agregar final, que va a recibir una computadora, la cual va a agregar, o la va a copiar a alguna posición de la. ¿Okay? Entonces ese método de acceso pues tiene que ser público. Entonces en la parte pública vamos a definir ahora sí como los comportamientos del laboratorio. El primero va a ser agregar final, el cual va a recibir una computadora en la variable C. Y aquí mismo lo vamos a implementar, pues lo vamos a hacer dentro de la clase curante. ¿Okay? Entonces el caso base de agregar al final es copiar o asignar en la posición contador esa computadora. El caso base es cuando el contador vale 0. Cuando el contador vale 0, pues lo que hacemos es asignar en la posición 0 esa primera computadora, que sería ponerla aquí. Entonces el contador en la posición 0. Una vez que ya está ocupada esta posición asignada, el contador lo tenemos que implementar para que cuando volvamos a llamar a agregar, para que lo siguiente. Si no implementamos el contador, siempre se va a estar agregando la posición. ¿Okay? Entonces, una vez asignado o copiado en esa posición, incrementamos el contador. Entonces, podemos agregar varias computadoras, incrementa el contador, hasta que el contador llega a 5, la posición 5, 1, 2, 3, 4, no existe. Obviamente en la RAM va a estar la posición 5, pero puede que si queremos acceder a ello, destruir el programa. Entonces tenemos que validar. Cuando ya el contador es 5, nosotros queremos agregar, te vamos a mandar un mensaje de que ya.
nuestra lista está llena. Y ya no va a tener que correr nuestro caso base, que siempre se agrega en la posición de contador. Entonces, antes de eso, sí, el contador, podemos ponerle es igual a 5, mensaje, la lista está llena, o el arreglo está lleno. Y vamos a utilizar el return sin nada. Eso quiere decir es como si fuera un break, ya no continúa ejecutando la función. Con eso nos evitamos hacer un else, para que no quede ahí un if else, y quede como todo continuo. Entonces, si contador no es igual a 5, pues puede ser que esté entre 0 y 4, siempre va a estar agregando en esas posiciones válidas. Y nos aseguramos que el contador comience en 0 en el constructor. Entonces siempre va a comenzar en 0, agregar, hasta que llegue a 5, va a entrar siempre al mensaje. Al mensaje, y este return lo que hace es que ya no continúa haciendo lo demás. Dudas, preguntas hasta aquí con esto. Ese sería como nuestro algoritmo para agregar al final de un arreglo o de una lista. Vamos haciendo el mostrar. El mostrar, pues es como lo más sencillo, es empezar desde la posición 0 hasta el valor que tiene contador. En este caso, si está lleno, pues va a llegar hasta 5. Mientras nuestro iterador sea menor que 5, vamos a ir sacando la información de cada computadora. Entonces, void, definimos el mostrar, no recibe nada. Vamos a crear nuestro for, que comienza desde la posición 0 hasta contador. Contador nos indica la cantidad de elementos que tenemos en la lista. Y obviamente nuestro incremento. Podemos ponerle una condición. Si el contador es igual a 0, quiere decir que el arreglo está vacío. No hay computadoras para mostrar, ¿no? Out. El arreglo está vacío. Y acá me equivoqué. Y acá puede ir en L o diagonal L. Dentro del for, ¿qué vamos a hacer? A sacar cada computadora. De cada posición. Entonces sí, va a ir iterando por cada posición y la va a ir guardando o va a tener una copia en la variable C. ¿Por qué utilizo esto? Para copiarnos el código que ya tenemos en el main con el que creamos el objeto C. Para copiarlo y pegarlo aquí. Entonces en el main ya tenemos este mensaje. Lo voy a cortar, ya no lo necesito ahí. Y lo pego acá en laboratorio. Ya nomás le doy formato para que imprima cada información de la computadora. Entonces, como ya lo teníamos con el objeto C, pues lo ligamos aquí.
dudas, preguntas. Entonces ahorita en el main probemos creando un laboratorio, le agregamos el objeto que tenemos de computadora creado en el main y probamos el mostrar. Si funciona, ya nos creamos nuestro menú para agregar computadoras. Entonces en el main voy a cambiar, en vez de que importe computadora, que importe laboratorio, porque el laboratorio ya importa computadora. ¿Okay? Entonces, laboratorio, le voy a poner lab01 y después está el objeto de computadora. Le asignamos a computadora esos valores. Una vez asignados, al lab01 mandamos llamar agregar final, el cual dice que recibe una computadora, la cual la tenemos guardada en C. Y vamos a mostrar para ver si se agregó esa computadora al laboratorio. Okay, entonces ahí ya estamos como comunicando objetos, enviándole un objeto a otra clase. Voy a compilar para ver si no hay por ahí un error. Sin errores. Intenta probar. Lo voy a probar aquí a un lado, entonces lo voy a ejecutar. Ahí está, me muestra la salida de la computadora. Si le agrego otra vez, debería de mostrarme dos veces, es decir, agrego la misma computadora que está en C, compilo y corro y lo debería de imprimir dos veces, ¿no? Ahí está, la primera computadora y la segunda computadora, que en este caso es la misma. Con eso probamos que el agregar y el mostrar funciona para hacer ahorita el menú, donde podamos capturar cada computadora. Si quieren que le mueva una parte del código, díganme y le muevo otra parte. Tengo uno de computadoras, también le había puesto lo del Sí, está así. Voy a implementar el menú, o vamos implementando el menú en un punto H. Así como creamos el punto H para el laboratorio, voy a hacerlo de la misma manera. File, New, y ahí viene un submenú que es de File. Igual, voy a seleccionar el CS++ header y lo voy a incluir en el proyecto. Y le voy a llamar menú. Ese menú va a crear el archivo menú.h. Entonces ese menú nos va a servir para controlar
el laboratorio. Y creamos una función nada más, donde va a estar implementado ese menú de opciones. La idea de hacerlo así es dejar el main lo más limpio posible y empezar a crear nuestros módulos independientes que no estén ahí todos revueltos, ¿no? Entonces el menú va a crear un laboratorio, voy a poner igual el mismo nombre, Lab 01, y vamos a crear una opción. Y vamos a crear nuestro ciclo infinito, donde va a estar el conjunto de opciones. La primera opción va a ser agregar al final. La segunda opción es la de mostrar. Y la opción 0 va a ser la de salir. Leemos la opción con same y voy a validar si la opción es igual a 0. Voy a imprimir saliendo, es decir, termina la ejecución del menú y termina la ejecución del while. Si ven, el while es infinito y yo desde esta condición rompo ese while para posteriormente tener un switch de opciones, donde el primer caso es llamar un capturar computadora, el caso 2 es mostrar computadoras. No tenemos caso 3, pero podemos agregar un default donde imprimamos opción no válida o la opción no existe. El caso 2 me faltó ponerle el break. Y el caso 2 del laboratorio 01 podemos invocar llamar el mostrar. Y vamos a implementar la función capturar computadora, que lo que va a hacer es pedirnos la información de la computadora
y retornarnos una computadora. ¿Y por qué lo hacemos función? Porque la vamos a utilizar cuando hagamos el agregar al inicio o cualquier agregar que vayamos a implementar. Entonces va a ser una función que vamos a reutilizar varias veces. Esa función la vamos a declarar antes del menú. Entonces esta función va a retornar una computadora y se va a llamar capturar computadora. Entonces definimos nuestro objeto de tipo computadora y vamos mostrando mensaje y capturando. De hecho, necesitamos capturar un string para el sistema operativo y el procesador y un par de enteros, uno para la RAM y otro para el disco. Definimos variables a utilizar y pedimos cada una de las partes. Sistema operativo, utilizamos el getLine. Lo guardamos en sistema operativo. Entonces cada una de las cosas mostramos mensaje y asignamos. Procesador, getLine. Y después asignamos set. Dudas, preguntas.
Entonces en el caso 1, case 1, la computadora va a ser igual a utilizar ahora, capturar computadora. Se captura, se asigna al objeto C y invocamos agregar al final de nuestro laboratorio para enviarle esa computadora. Me voy a ir al main y ahí voy a importar menú.h. Voy a eliminar todo esto que tiene el main, que nos sirvió de prueba, para únicamente desde el main invocar y lanzar el menú. Entonces el menú pues muestra el menú de las opciones, ahí mismo el menú crea el laboratorio, captura la computadora, las asigna, las agrega y las muestra también. Voy a compilar para ver si no hay un error. El error que me muestra aquí es porque no puedo crear variables o definir variables dentro de los casos. Entonces voy a sacar esta definición para declararla fuera del switch y dejarla después de la definición del laboratorio. Vuelvo a compilar y no hay ningún error. Voy a probarlo. Ahí ya se saltó. Voy a probar esta parte. 7. Disco 512. Se muestra, pero sin sistema operativo porque aquí se saltó este mensaje, ¿no? Entonces ahí vamos a poner un sein.ignore justo después de capturar este entero. Sein.ignore. Para que no se salte. Lo que pasa ahí es que el sein, al leer un entero, lee por ejemplo el 1 y le damos enter, ese enter se queda en el buffer de entrada, por eso se salta cuando pedimos el sistema operativo. Probar otra vez. Opción 1, sistema operativo Windows 11, 17, 4000 megas, 512. Mostramos. Está, voy a agregar otro. Ubuntu, procesador 5, RAM 8000, disco duro 128. Muestro y ahí están las dos computadoras. Voy a agregar otras 3. M 6, disco duro 256. Muestro y ahí hay 3 computadoras.
si sigo agregando, voy a agregar la cuarta. Y aquí me dice que el arreglo está lleno porque ya hay 5 computadoras. ¿Ok? Salir. Dudas, preguntas con el administrador de computadoras. Para que cuando ahorita que capturé una computadora, se saltó la opción para leer el sistema operativo. Mira, si la comento, lo corro, voy a elegir la opción 1. ¿Te fijas? El sistema operativo se lo saltó, ¿no? Así ciclo. Dudas, preguntas. Su tarea, su actividad va a ser reportar esto, porque con este vamos a continuar la siguiente semana haciendo los agregar y los eliminar. ¿Okay? Entonces, pues ven el video como para construir en su casa, para que les quede bien, se lo traen la siguiente semana para empezar a manipular bien la lista de computadoras. ¿Okay? Dudas, preguntas. La siguiente semana continuamos con este código. Yo voy a utilizar Visual Studio Code, entonces la próxima semana les muestro cómo lo pueden utilizar aquí o si lo quieren utilizar en su compu. A mí no me gusta CodeBlocks, se me hace muy anticuado. Nomás lo utilicé aquí porque aquí está instalado. Pero ustedes son libres de utilizar cualquier editor para programar en C++. Visual Studio Code, al menos aquí para dar clase. Vale, entonces la siguiente semana vemos cómo usarlo, cómo compilar desde la línea de comandos, por si no lo saben, porque a veces eso es útil. Y configuramos el Visual Studio por si lo quieren utilizar aquí o en su computadora. Si no, pues el CodeBlocks funciona o cualquier compilador en línea también es funcional. Al menos a lo que vamos a comenzar. Con lo que vamos a comenzar, porque si ven ya creamos varios archivos y vamos a seguir creando varios .h con más código. ¿Okay? Sí, lleva el código. La idea es que esté respaldado ahí por si alguna cosa ocurre que se les pierda, ahí lo pueden rescatar.
las capturas de esas dos opciones, aquí, y al final el código. Todo el código, todo computadora, el menú, ¿va? Puede ser, más bien lo copian y lo pegan al documento para que no sea una captura, ¿va?